sus familias, a sus hijos. Así que la palabra de Dios siempre es una bendición. Amén, gloria a Dios. Y la lealtad a Dios debe ser una fidelidad constante del corazón. Si hablamos de ser leales a Dios, eso debe de ser algo permanente, algo continuo. No ser leales a Dios cuando nos conviene ser leales o cuando creemos que debemos ser leales a Dios, sino la lealtad a Dios debe ser permanente. Porque el título del sermón es la lealtad a Dios es muestra de un corazón agradecido. La Biblia habla acerca de la lealtad, pero la liga de alguna manera con el concepto de pacto. Dios es leal a sus promesas y por supuesto también espera que su pueblo le dé una respuesta fiel. ¿Ustedes no creen que eso es lo justo? Amén. Si Dios es fiel, si Dios es leal a sus promesas, ¿qué está esperando de nosotros? ¿Que seamos infieles? Dios está esperando una respuesta positiva de su creación, de aquellos que hemos creído en la verdad gloriosa. Él está esperando nuestra respuesta. ¿Cuál es? Decía yo, comentándole a algunos en una clase que tuve, o sea que a veces respondemos como que sí, pero siempre no, pero como que me vuelvo a animar y al final no. Y esa es la respuesta del ser humano. Pero la respuesta de Dios es leal, es fiel, es firme. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos aquí hoy con vida, con salud, tal vez con alguna situación de por medio, con algún problema que arrastremos por nuestras malas decisiones, pero estamos aquí. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Es la muestra de que Dios nos ama. Amén. La lealtad a Dios es muestra de un corazón agradecido. En Primera de Timoteo, y es donde tenemos basada este tema de hoy, y me gustaría que busquemos en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Cuando alguien no conoce y es incrédulo porque su convicción a otras religiones o a otras creencias lo alejan de la verdad, de alguna manera Dios, el Dios misericordioso, llega hasta él y le perdona, siempre y cuando venga con un corazón arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es amoroso. Usted viene con un corazón contrito y humillado y reconociendo su culpa, su falta. El Señor es fiel. Él está con los brazos abiertos esperando por ti. El apóstol Pablo le daba gracias
porque en el momento que él estaba escribiendo esto, era un consejo al obispo Timoteo. Y él sentía esa gratitud en su corazón porque estaba siendo fiel a Dios. Y un corazón que es agradecido es leal. Forma parte de la identidad del verdadero creyente. El apóstol Pablo estaba consciente de la misericordia que Dios había tenido para con él. Y él lo expresaba: doy gracias al que me fortaleció. No doy gracias porque yo di el paso con mucho gusto, porque yo lo hice por mis propias fuerzas. Doy gracias al que me fortaleció. Amén. Gloria a Dios. Porque es solo su misericordia. Sí, nosotros debemos dar el paso. Pero el que nos fortalece, ¿quién es? Cristo. Es Cristo Jesús. Y dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel. Qué hermoso, siendo nosotros infieles y Él nos tiene por fieles. Teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. No es que el Señor escoja infieles para que sigan infieles. El Señor escoge, da un llamamiento y a ciertas personas les hace un llamado especial. Pero no por ser infieles, sino porque se han arrepentido y hoy reconocen la misericordia de Dios y son leales. Entonces los tiene por fieles y los pone en un lugar para que sigan adelante y la obra del Señor crezca. Amén. Gloria a Dios. Y a él específicamente Dios lo había escogido para ser el apóstol de los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Y él reconocía, habiendo sido yo antes, no que ahora me trajo infiel y soy infiel y él me pone en un ministerio. Eso no trabaja así. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Habiendo sido yo antes blasfemo. Antes puede ser por lo que tú quieras, porque tal vez no conoces, o si conoces no tienes la fe para dar el paso. Pero eso es antes. Perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. En algún momento de nuestra vida hemos sido desleales a nuestros compromisos, ¿es verdad? De alguna manera hemos faltado, ya sea en alguna promesa o incluso con alguna amistad que hemos tenido, en alguna empresa donde hemos trabajado, no hemos sido tan leales a veces a la institución. Como iglesia también a veces le hemos faltado, no hemos sido tan leales. A lo mejor con nuestras familias no hemos tenido verdadera lealtad. Pero cuando no hemos tenido lealtad a Dios, las consecuencias han sido muy difíciles de superar. Y no hay otra forma de remediar el daño sino hacer precisamente lo que dijimos al principio: venir arrepentidos y confesando nuestras faltas ante el Padre. Por más que le demos tiempo a nuestra deslealtad, tendremos que remediarlo, porque tenemos el conocimiento y queremos salvarnos, ¿es verdad? Amén. Entonces tenemos que dar ese paso, no hay otra manera. Siempre que el ser humano viene al Señor, debe de venir con el concepto del arrepentimiento y el reconocimiento de lo que realmente somos, y Él tendrá misericordia de nosotros. Deberíamos pensar
en lo que debiéramos hacer que no estamos haciendo. Por ejemplo, Jesús nos envió a sus hijos. Nos envió a predicar el Evangelio. Y hay almas que están muriendo en el mundo por lo que sea, por enfermedades, por accidentes, y tal vez están en nuestra área, a nuestro alrededor, y nosotros no estamos cumpliendo con nuestro testimonio, con llevar el mensaje. Pero dije con nuestro testimonio porque ¿de qué serviría si formáramos campañas grandes en cada esquina y la gente nos conociera y la gente escuchara el mensaje, pero nuestro testimonio, ¿cómo está? El mensaje que llega primero a las almas es el mensaje de quién es el que me predica. ¿Qué le distingue al que me predica? Porque en ocasiones nos avergonzamos y a veces queremos disfrazar las cosas. Pero aquí, cuando venimos el fin de semana, nos reunimos y adoramos, qué bien que venimos con nuestros atuendos de alguna manera para adorar al Señor. Pero donde estamos tal vez fuera no nos distinguimos mucho. No porque un atuendo te sirva para salvarte o para perderte, porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no hay una sola cosa que nosotros podamos hacer por la salvación, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Eso lo entendemos y lo tenemos claro. Pero el creyente, el verdadero creyente, el que es leal a Dios, lleva una identidad consigo de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y el que ha creído verdaderamente en Cristo es diferente. Porque Cristo lo es. Porque si no hay ninguna diferencia, solo sería algo psicológico. Pensar, porque muchos lo quieren poner de esa manera. Solo piensa que eres salvo y ya Cristo murió por ti. Y no es así. El verdadero creyente lleva una verdadera identidad en su manera de ser, en su manera de vivir, en su caminar diario. Y ojalá y el Espíritu Santo hoy redarguya y logre llegar hasta nuestro interior, porque Él conoce todas las cosas. El pastor no sabe, el pastor no está contigo 24 horas al día, pero si te escondes del pastor y cuando venga Cristo vamos a dar cuentas, el pastor va a dar cuentas por cada uno de ustedes. Les predicó, les habló, les enseñó, les guió. Pero si hacemos cosas en la vida que a veces escondemos, puede ser que entonces el Señor nos diga: no te conozco. Señor, pero yo predicaba. Señor, pero yo le llevaba el mensaje. Señor, pero yo hice milagros en tu nombre, como dice la palabra. Y Él diga: no os conozco. Y eso yo creo que nos debe de hacer a nosotros como reflexionar, pensar: ¿estoy siendo realmente leal a Dios? ¿Mi corazón realmente es agradecido? Porque la lealtad a Dios viene siendo la muestra de un corazón agradecido. Así que de esta manera, cuando no hacemos lo que debemos hacer, estamos siendo desleales
a Dios. Y tenemos que meditar en estas cosas profundamente, porque no estamos cumpliendo con lo que Él nos ordenó como discípulos. Y esto es interesante porque nosotros tenemos, como hijos de Dios, que estar claros cuál es la lealtad a Dios, qué es ser leal a Dios. Porque si no somos leales entre nosotros aquí en la tierra, que no necesitamos ser leales al pastor, como les dije, necesitamos aprender a ser leales a Dios. Y obvio que si eres leal a Dios, vas a ser leal con tu familia, con tus hermanos, con la iglesia, y vas a ser el apoyo del pastor. Entonces nos beneficia en nuestras almas. Hay un pensamiento que dice de esta manera: la gratitud es una llave que abre puertas a la alegría y la satisfacción en nuestra vida cotidiana. Cuando somos leales a Dios, nos identifican varias características por el hecho de ser sus hijos. Por ejemplo, me recuerdo ahora de la vida de José. Me gusta mucho incluso la expresión que leemos en Génesis 39:2. Dice: pero Jehová era con José, quien llegó a ser un hombre próspero. ¿Por qué llegó a ser un hombre próspero? Imagínense, Potifar lo puso sobre todo lo que había en su casa, y esa casa era prosperada por la bendición de tener a José, teniendo cuidado de lo que tenía aquel hombre. Ahora, ¿por qué razón era? ¿Era por José? En realidad, era porque Jehová estaba con él. Así dice la palabra de Dios. Qué bonito tener el testimonio y decir: este siervo, esta sierva, Jehová es con él. Amén. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y no es que tenga que ser así, pero como experiencia en la vida cristiana, donde quiera que llegamos los hijos de Dios, cuando estamos siendo fieles a Dios, hay bendición a todo nuestro alrededor. Dios bendice los que trabajan con uno, Dios bendice los que se relacionan en el trabajo, el negocio con uno. Dios nos bendice a nosotros, nuestras familias. Dios bendice la iglesia local. Es como una cadena de bendición. La lealtad a Dios es muestra de un corazón agradecido. Es que cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, estamos simplemente siendo malagradecidos. La gratitud no es solo para los momentos buenos, sino también en los momentos de desafíos, ya que estos nos ofrecen lecciones y oportunidades de crecimiento. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando pasa a través de un proceso y logra salir adelante, usted se siente más fuerte espiritualmente? Usted ha tenido una experiencia que ahora puede contar. Usted tiene ahora un testimonio de vida que le puede dar a alguien más, compartirlo, y esa persona puede ser fortalecida también en su fe por el testimonio de lo que usted ha recibido. Amén, gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Me gustaría que lo leamos. Es un tema muy importante. Santiago 4, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios.
vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mete pecado. Saber hacer lo bueno y hacerlo es ser agradecido, es ser leal a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Cuando nos regalan algo, nos sentimos agradecidos, ¿cierto? Estos días cumplí años y me hicieron varios obsequios y yo me sentí muy bien, se siente bonito, se siente el cariño, se siente que te estiman y eso es bonito. Imagínense si cada año sucede lo mismo, te dan buenos regalos, incluso en ocasiones nos dan regalos costosos, se siente bien. Y cuando queremos algo que incluso necesitamos o anhelamos y alguien nos lo regala, pues te sientes todavía mejor, ¿no? Pero, ¿acaso Dios no nos ha dado el regalo más grande que es la vida? La salud. Siempre me ha llamado la atención aquel tema de aquel que tiene un carro muy bello y pasa alguien por ahí y dice, yo quisiera tener ese carro. Pero después sigue caminando y se da cuenta de otro que quiere por lo menos tener una bicicleta. Y sigue caminando y después se da cuenta de otro que quisiera tener las dos piernas para poder subirse a la bicicleta. Y después sigue caminando y se da cuenta de aquel que no tiene ni siquiera las dos piernas. Y después otro que no tiene sus brazos ni sus piernas. Y así sucesivamente, siempre estamos deseando algo en la vida. Pero Dios nos da tanta misericordia y tanto amor. Realmente nosotros debemos ser leales a Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo dio lo más precioso que se le puede dar a un ser caído. Es que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios ha dado su propia vida, derramó su sangre, cargó un madero. Y no lo cargó un momento, lo cargó por un largo tiempo y subía hacia una montaña con aquel madero a cuestas y caía porque ya no podía más. Y aún al llegar allí tenía sed y pidió agua y no se le dio agua, se le dio vinagre. Y aunque todo esto estaba escrito, pero él llegó a sufrir en esa cruz todo el martirio, todo el peso del pecado del mundo, y nosotros aún así somos desleales. Cuando los 10 leprosos, solo uno regresó. Este ejemplo nos recuerda que la gratitud y la respuesta correcta no solo son necesarias en nuestra vida, sino que también nos dan la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. Solo uno regresó. ¿Cuántos somos aquí en esta iglesia? Porque éramos muy poquitos, pero ya gracias a Dios, poco a poco
están llegando. Y lo interesante de la misericordia de Dios es que los que estamos llegando, solo por su misericordia Él nos concede estar aquí. Y lo más bello del mundo es que nosotros podamos ser leales a ese Dios que nos llamó, que nos perdonó, que nos ungió. Y también quiero decirle a aquel que no ha dado el paso de fe o aquel que ha tenido luchas durante el camino, porque algunos ya le hemos conocido, pero en este momento estamos en ciertas situaciones, quiero decirles que Cristo les ama. Quiero decirles que la puerta está abierta. Quiero decirles a través del Espíritu Santo que habita en nosotros que el Señor está esperando que den ese paso de fe. No esperen mucho tiempo, porque aún así muchos tienen por tardarse a la venida del Señor, pero Él no quiere. Él solo está teniendo misericordia. Él no quiere que ninguno se pierda, sino está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. Este hombre que regresó, el único que regresó a darle gracias al Señor, era samaritano. No solamente fue limpio de su piel, pero su corazón alcanzó la fe para creer que Él, que lo había limpiado, tenía también el poder para salvar. Cristo te puede limpiar de tu pecado, pero no nada más te puede limpiar. Él te da salvación y vida eterna. Ven entonces a los pies de Cristo. Dudas siempre las vamos a tener hasta el final de nuestra carrera. Dudas, temores, miedos siempre van a existir en el ser humano, pero demos ese paso de fe. Mira, el Señor en algunos tiempos ha llamado también jovencitos, algunos casi niños, no han tenido ni 12 años, y el Señor los ha llamado y los hemos visto arrodillados pidiendo misericordia del Señor, y Dios los ha ungido por su misericordia y por su amor. Y hoy ellos testifican. Hay algunos, hoy día los puedo ver en las redes sociales, ellos recibieron a los 11 años, ya tienen 15 y siguen testificando de la gloria del Señor y de sus manifestaciones y de lo que ellos sintieron cuando fueron perdonados y cuando fueron ungidos por el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, me pregunto, ¿acaso no fue Dios quien creó el universo, quien nos dio la vida? Entonces démosle gracias al Señor, pero no gracias de decir Señor te doy gracias, sino es tiempo de mostrarlo por lealtad, porque la lealtad es la muestra de un corazón que es agradecido. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén.